Hay personas como Ali Abdal generando más de 5.000 euros por cada email de su newsletter que envían. Esto lo consiguen con su sponsor que promocionan sus negocios en la newsletter. Pero para que alguien quiera pagarte por salir en tu newsletter, necesitas construir una audiencia y enviarles cada semana un email de valor. Y aquí es donde muchos fallan. Escribir una newsletter cada semana sin fallo es un trabajo muy pero que muy tedioso, hasta que aplicas lo que te voy a enseñar hoy. Al final de este vídeo habrás creado una automatización que recopile información de las mejores newsletters o blog de tu sector, redacta una nueva newsletter personalizada basándose en esa información y genera imágenes personalizadas para acompañarla. Si sigues los pasos correctamente, en unos minutos habrás creado una newsletter automática que mejora cada semana y genera ingresos de forma recurrente sin que tú tengas que escribir ni una palabra. Si es la primera vez que ves este canal, hola, mi nombre es Nico y en los últimos años he trabajado con decenas de empresas enseñándoles a aplicar la inteligencia artificial a su trabajo del día a día. Además, soy el responsable de formación de Udia, la escuela de inteligencia artificial líder en España. Esto de la newsletter automática es un modelo de negocio que hemos identificado en Udia con mucho potencial ahora mismo. Sin embargo, no podemos desarrollar empresas alrededor de todas las oportunidades que nos encontramos. Por eso, compartimos algunas de ellas en este canal contigo, para que tú las aproveches y puedas ganar más dinero con la inteligencia artificial. En este vídeo te voy a enseñar cómo crear esta newsletter paso a paso, desde cómo scrapeamos el contenido de otras newsletters o webs hasta cómo conectaremos las herramientas entre sí para conseguir un email listo para enviar. Pero además voy a compartir contigo una estrategia para monetizar esta newsletter y ganar dinero con ella lo antes posible. El primer paso es meternos en make.com, que dentro, si no tenéis una cuenta, simplemente nos logueamos y bueno, entraréis en el dashboard. Aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo escenario pulsando este botoncito, el de crear nuevo escenario. Y aquí es donde va a empezar la magia, donde va a empezar la automatización. Entonces veamos cómo podemos automatizar esta newsletter. Lo que voy a hacer es coger una serie de newsletters que están en inglés, a las que yo estoy suscrito y sé que suben contenido de calidad, y mi idea es, utilizando la inteligencia artificial, coger todo ese contenido, hacerlo a lo mío y luego generar mi propia newsletter con toda esta información. Entonces para eso el primer paso es ver las fuentes, ¿no? ¿Desde dónde vamos a partir? Pues como te he dicho, vamos a partir de unas newsletters que a mí me llegan a mi correo electrónico. Entonces lógicamente aquí la primera burbuja que vamos a crear es la del email. Si buscamos email pues ya la tendríamos por aquí. Pero antes de enseñarte qué es lo que tenemos que hacer aquí dentro, déjame que te enseñe cómo tengo configurado el correo electrónico. Entonces, como veis, dentro del correo electrónico tengo algunos correos en los que me aparece la etiqueta de newsletter. Si nos venimos aquí, pues aquí nos van a ir apareciendo todas las newsletters que me van llegando a mi correo electrónico. Te voy a enseñar cómo puedes hacer esto tú mismo. Imagínate que vamos a coger, por ejemplo, este canal Matt from Future, ¿vale? Pues simplemente si pulsamos aquí en los tres puntos, le damos a filtrar mensajes similares, aquí le damos a crear filtro y aquí, como veis, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la etiqueta newsletter, le damos a crear filtro y ya todos los correos que me lleguen de esa persona se me van a meter directamente en esta nueva etiqueta. Y luego aquí dentro, en esta etiqueta de newsletter, es donde voy a tener todas las entradas de posibles newsletters de información que puedo utilizar para alimentar a mi inteligencia artificial y crear mi propia newsletter. Entonces, volviendo a Make, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro caso, lo que vamos a hacer es utilizar una burbuja que se llama Get Emails. Si la pulsamos, pues bueno, tenemos que conectar nuestra cuenta de correo electrónico. Como veis, yo tengo aquí 200 cuentas. En este caso, la que yo quiero elegir es esta de aquí, la cuenta Nicolás Cor 19. Entonces aquí seleccionamos la carpeta, que la carpeta es básicamente donde vamos a poder seleccionar nuestras etiquetas, como es la carpeta de newsletter, que la tenemos ahí creada. En criterio no tenemos que poner nada, podemos dejarlo en all emails, es decir, que todos los emails entrantes nos entren, y lo que vamos a cambiar es el from date, ¿vale? Yo lo que voy a querer, voy a hacer una newsletter semanal, entonces lo que voy a querer cuando se cree esta automatización, cuando se inicie, se va a iniciar una vez a la semana, y quiero que me dé toda la información de la semana pasada, toda esta información que me ha ido llegando. Entonces para eso nos podemos meter aquí al apartado de calendario y le vamos a dar a Add Days. Aquí dentro de Add Days vamos a poner aquí Now, es decir, ahora, y esta función lo que va a hacer básicamente es añadir o quitar días. En este caso quiero que sean 7 días antes, ¿no? Que me coja la información desde hace 7 días hasta ahora. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues aquí directamente puedo poner un -7 y entonces esto va a significar que va a ser 7 días antes. Puedes poner números positivos, que sería Add Days sería positivo, pues Now más un día, pues sería un día más, 2 días más, etcétera. Y luego lo demás no quiero tocar nada más, porque al final toda esta información ya la tengo filtrada gracias a la etiqueta de newsletter. El máximo número de resultados vamos a poner, por ejemplo, 10, por poner algún número, podríamos poner 20, 30, el que nos dé la gana. Entonces ahora, si le damos a ejecutar, pues como veis nos van a llegar los correos electrónicos que tenemos seleccionados dentro de nuestra newsletter. Como veis, aquí tenemos el primer bundle. Si nos metemos aquí en Text Content, pues vendría la información de la newsletter. Y esto sería para cada uno de los correos que nos llegan. Como veis, aquí tenemos hasta 9 correos en este caso. Después del email, el siguiente paso que vamos a hacer es utilizar la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, para que me haga un resumen de cada una de las
noticias, ya que al final el problema que podemos llegar a tener es que obviamente si cogemos 10 newsletters esto es muchísima información y esa información metérsela entera a una inteligencia artificial normalmente no es posible. Entonces tenemos que primero resumirla para luego poder pasársela a una inteligencia artificial y que a partir de ahí me genere la newsletter. Entonces para ello tenemos la siguiente burbuja de ChatGPT, ¿vale? Vamos a verla en detalle. Como veis estamos utilizando el modelo GPT-4 Mini y empezamos con un mensaje como rol de sistema, que al final sería el rol principal de la IA, ¿no? El objetivo final. Eres un experto en resumir newsletters, ¿vale? Como te he dicho, es el objetivo que tenemos. Como veis lo está escribiendo todo en inglés y es que actualmente está demostrado que en inglés es el mejor idioma para escribir a la inteligencia artificial, con diferencia. Entonces siempre que puedas intenta escribir en inglés. Entonces después como rol de usuario, es decir, como yo, como persona que está escribiendo una IA, le he dicho lo siguiente: debajo tienes una newsletter, quiero que extraigas todos los detalles y toda la información importante de forma correcta sin olvidar ningún detalle. Luego también como user, es decir, siendo yo, le he pasado una newsletter ficticia, ¿vale? Que me he inventado, como veis aquí, esta sería la información, y luego le he pasado lo que el asistente me tendría que devolver, que sería pues eso, al final un resumen de esa noticia. Y después ya por último lo que he hecho es pasarle como usuario, le voy a pasar el texto que me llega del correo electrónico, que como te he dicho, si venimos por aquí, en la parte aquí de text context, simplemente lo ponemos y le damos a OK. Aquí también importante, le he puesto un máximo de 600 tokens para acotar un poco la respuesta y que verdaderamente intente resumirlo al máximo posible. Como puedes comprobar, esta es una forma muy sencilla de crear una fuente de ingresos automatizada con inteligencia artificial. Y como te decía al inicio del vídeo, esto es solo una de las miles de oportunidades, esperando a que alguien lo suficientemente espabilado las aproveche. Para aprovecharte de este mercado, solo necesitas aprender cómo crear soluciones útiles con inteligencia artificial. Para ello, hemos creado una clase completamente gratuita donde te enseñaremos a utilizar la inteligencia artificial como un profesional, creando soluciones que aporten valor a otras personas. Puedes apuntarte a la clase en el link que tienes en la descripción. Es totalmente gratuito. Entonces, una vez hemos hecho esto, ahora si le damos a Run Once, pues como veis va a ejecutar esto y luego uno a uno lo que va a ir haciendo es con la inteligencia artificial va a ir generando estos resumen para cada una de las noticias que nos ha llegado a nuestro apartado de la newsletter. Entonces, como veis, estaría el primero. En este caso no voy a hacer todo, simplemente quiero que veas un resultado. Pues como veis, en este caso, para Ben Bytes Daily Digest, pues me daría esta información, que sería la información de esa newsletter, pero resumida. Entonces ahora, para poder mandársela esta información, todos estos pequeños cachos, ¿no? Porque al final aquí vamos a iterar esto 9 veces, una vez para cada una de las newsletters que nos llega a nuestro correo, pues luego lo tenemos que juntar todo en un mismo documento, en un mismo texto, para poder luego pasárselo a la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues dentro de Make hay una herramienta muy pero que muy chula que se llama Text Aggregator, que nos permite hacer justamente esto. Si seleccionamos aquí email y ponemos aquí el resultado, lo que va a hacer directamente es luego unir toda esta información. Y luego además, para poder visualizarlo bien y que haya una diferencia, lo que voy a hacer es meterle un espacio y una línea diferenciadora, para que de esta forma saber cuándo empieza una noticia y cuándo termina. Vamos a probarlo en vez de coger todos, ¿vale? Porque como te he dicho son 9, vamos a coger 2 para que veáis cómo funciona. Si ahora le damos a Run Once, le damos a Run Anyway, pues primero me va a sacar 2 noticias, en este caso porque he puesto el máximo en 2. Si nos metemos aquí, como vas a ver, tenemos bundle 1, bundle 2, pero ya no tenemos más bundles, como en el otro caso. Ya ha generado el primero, ahora está generando el segundo y cuando lo termine de generar lo que va a hacer es agregar estos dos textos en una sola variable. Entonces si nos metemos aquí, como veis, tenemos bundle 1, bundle 2 y nos va a devolver esto. Como veis, la información del primero separado por una línea y luego la información del segundo. Entonces de esta forma ya tenemos toda la información de cada una de las noticias dentro de un mismo documento, dentro de una misma variable. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a darle al auto-align, vamos a añadir, ahora sí que sí, la burbuja para generar nuestra newsletter, una vez que ya tenemos toda esta información, todas las noticias de la semana. Para ello, pues estamos utilizando, vamos a cambiar esto, el GPT-4, pero vamos a ponerlo el GPT-4 Mini para ahorrarnos aún más costes. Entonces el sistema, pues eres un asistente especializado en crear newsletter. Como usuario, pues le he dicho, aquí abajo te voy a mandar un resumen de las noticias, ¿no? Que al final, que es lo que vamos a conseguir con esta primera parte de la automatización, y quiero que crees un artículo hablando de estas noticias de la semana. Cada una de las secciones tiene que estar muy bien explicada y cualquier persona debe ser capaz de entenderlo. Tal vez te vas a encontrar que algunas de las noticias están repetidas, en este caso solo escríbelo una vez, porque al final como estamos cogiendo noticias de distintos sitios, pues lógicamente si hay una noticia muy importante, pues tiene sentido que se pueda llegar a repetir. Entonces si se repite no queremos que nos lo escriba 2 veces, queremos que solo lo haga una vez. También le vamos a decir que sea crítico en el sentido de que si encuentra alguna noticia o sección que no es importante, por ejemplo, pues el prom de la semana, eso podría ser una que a mí al menos personalmente no es algo que me interese mucho, pues la puede saltar directamente
directamente. Crea el artículo solo usando la información que tú pienses que es importante. Y luego le he dicho lo siguiente, solo escribe el título de cada una de las secciones en formato de Markdown, con este hashtag. Esto ahora un poco más adelante vamos a entender el por qué. Siempre escribe en español, escribe el artículo en español. Esto al final son notas extra porque le estoy dando toda esta información en inglés, pero lógicamente mi público es español, entonces yo quiero que la inteligencia artificial me lo escriba en español. Y luego como usuario, por último, le he puesto esto. Aquí están las noticias acerca de la inteligencia artificial. Y lo mismo, recuerda escribir en español. Entonces aquí en vez de text, lo que tengo que meterle es la información que hemos obtenido de las herramientas. Entonces vamos a darle a ejecutar para que veáis que funciona. Y hasta aquí ya tendríamos, por así decirlo, generado la newsletter. Pero claro, una newsletter así simplemente es un poco sosa, ¿no? Entonces también vamos a buscar meterle imágenes, generadas obviamente con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto parece que es un proceso muy sencillo, pero es un proceso que, aunque parezca sencillo, tiene un par de cosas complejas y que os quiero enseñar al detalle. Entonces, bueno, una vez que termine de generarse, para que veáis el resultado, como veis, esta semana OpenAI ha experimentado cambios significativos en su liderazgo. Brockman, bueno, no sé qué, anuncios del Dev Day de 2024 de OpenAI, retraso en los chips de Nvidia, revelaciones sobre el scraping de Nvidia, bueno, una serie de noticias, ¿no?, sobre inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a intentar añadir unas imágenes a esta información. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a empezar creando aquí un iterador. Y aquí dentro de este iterador vamos a poner lo siguiente, ¿vale? Ahora os voy a explicar el por qué. Vamos a poner un split, que significa que nos lo va a dividir. Y entonces lo que ponemos aquí a la izquierda, como veis tiene una coma, a la izquierda ponemos lo que queremos que nos divida y luego a la derecha aquí ponemos en qué nos lo queremos que nos lo divida. ¿Por qué? Entonces nosotros aquí vamos a poner el hashtag. Ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Vale? Con esto lo que vamos a hacer es dividir este resultado que nos ha dado por cada uno de los puntos donde aparece este hashtag. Es decir, un resultado va a ser este, después otro resultado va a ser este, después otro resultado va a ser este, etcétera, etcétera. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues porque al final queremos crear una imagen para cada una o algunas de las secciones. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que las dividamos de esta forma. Después de esto, vamos a meternos aquí en herramientas y vamos a crear una variable, set variable. En este caso vamos a llamar a esta variable sección. Y ahora vais a entender el por qué. Y como valor no vamos a poner nada, vamos a dejarlo vacío. Luego de esto vamos a meter aquí un router. ¿Por qué? Pues porque este router ahora para lo que lo vamos a utilizar es que, claro, queremos crear imágenes con esta newsletter, pero tampoco queremos que para cada una de las noticias haya una imagen, porque eso, si no, la newsletter se va a hacer muy larga y a la gente no creo que le entren ganas de leerla. Entonces, ¿qué podemos hacer que es muy chulo? Pues podemos poner una probabilidad, es decir, que tal vez en vez de que en cada una de las secciones se ponga una imagen, solo hacerlo, por ejemplo, el 33% de las veces, es decir, una de cada 3 secciones que haya una imagen. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues si aquí, haciendo un router, ponemos en el primero que sea, aquí tenemos que meter ahora en el filtro una probabilidad, la probabilidad de ese 33% que se venga por aquí, y luego como segundo que se venga para el caso de que ese 33% falle. Entonces, para eso tenemos que poner lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Como veis, es una fórmula matemática un poco extraña. El floor básicamente lo que hace es redondear un número para abajo. Como veis, si ponemos floor 1.2 nos devuelve 1, si ponemos floor 1.9 nos devuelve 1, si ponemos floor 4 nos devuelve 4. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me haga un floor de un número random, que un número random es un número de 0 a 1 y que lo multiplique por 3. ¿Qué significa esto? Pues que si hacemos, imagínate, vamos a poner los extremos, si ponemos 0 por 3 es 0 y floor, el redondeo de 0 nos va a quedar 0. Entonces luego el contrario sería random, sería 1, 1 por 3 sería 3, me lo va a redondear, pues como hemos visto floor de 4 era 4, pues floor de 3 va a ser 3. Entonces esto me va a dar un número random que al final va a ser 0, 1, 2 o 3. Entonces el filtro que vamos a crear es el siguiente. Como veis, lo que hacemos es utilizar una fórmula que se llama floor. Floor es básicamente redondear. Como veis, floor de 1.2 nos lo redondea para abajo a 1, floor de 1.9 a 1, floor de 4 pues sería 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos diciendo que floor de un número random del 0 al 1, es decir, como máximo puede ser un valor 1 y como mínimo un valor 0, por 3. Entonces, vamos a poner los extremos para que lo entiendas. 0 por 3, o sea, un número random que puede ser entre el 1 y 0, pues imagínate 0 por 3 sería 0, floor de 0, redondear 0, pues sería lógicamente 0. Y ahora el caso contrario, 1, que sería el número random, el máximo número que puedes sacar. 1 por 3 sería 3 y el floor de 3 sería 3. Luego cogemos un número intermedio, por ejemplo, 0.5 por 3 sería 1.5 y si lo redondeamos, pues me bajaría a 1. Entonces, básicamente aquí lo que estamos consiguiendo es que con esta condición, como ponemos un número random, pues que haya un cuarto de posibilidades de que me salga 0, que me salga 1, que me salga 2 o que me salga 3. Entonces, claro, en total, como veis, tenemos 4 posibilidades. Entonces, si queremos hacer un 25% de las veces, simplemente tendríamos que seleccionar uno de los números, pues que esto sea igual a 1, por ejemplo. Esto sería un 25% de las veces. Pero como te he dicho, nosotros lo que queremos hacer es que sea un 33%. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues que en vez de tener 4 opciones, tener
3. Entonces, una de cada 3, si seleccionamos en vez de poner 4, ponemos 3, que sea 0, 1 o 2, pues entonces ya simplemente con poner que ese filtro pase cuando solo de uno de esos números, ya me lo va a hacer el 33% de las veces. Entonces, si en vez de poner aquí un 3, ponemos un 2 y ponemos, por ejemplo, equal to 1, pues ya estaría creado esta probabilidad. Después, una vez que tenemos creada esta probabilidad, vamos a poner aquí 33% para que se entienda. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para generar un prompt para Midjourney. Entonces vamos a eliminar este de aquí y vamos a ver cómo lo tenemos creado. En nuestro caso, pues estamos utilizando GPT-4o, como veis aquí, y le hemos dicho lo siguiente: vas a recibir text data sobre un topic. Analiza este texto para identificar los elementos clave como el sujeto, la acción, el escenario y detalles adicionales. Usa esta información extraída del texto para rellenar el siguiente prompt para Midjourney. Como te he dicho, vamos a meter imágenes y en este caso estas imágenes las vamos a generar con Midjourney. Aquí le meto el típico prompt plantilla que sigue Midjourney, el subject, el sujeto, la acción, la configuración, detalles adicionales, y luego le he puesto este prompt que lo tiene que mantener. La imagen necesita ser natural, realística, en 2018 y luego, bueno, una serie de parámetros de Midjourney. Y aquí le he explicado cada uno de los parámetros, cómo funciona. Luego, que siempre termine diciendo esta frase de aquí, como ves aquí. 4. Asegúrate de que el prompt final está bien formateado e incluye todo lo necesario, todos los componentes necesarios. El output tiene que ser el prompt completo de Midjourney listo para ser usado. Y luego, por último, que al seguir estas instrucciones debería ser capaz de generar prompts para Midjourney tailor, o sea, es decir, específicos para el input, para la data, para el texto que le hemos mandado. Y luego le he puesto siempre crea un solo prompt y siempre únicamente responde el prompt generado, nada más. Y luego, por último, aquí lo que le he dicho es un ejemplo. Como user le he mandado esta información y luego le he creado una conversación ficticia como asistente en el que me da el prompt directamente para que entienda muy bien qué es lo que me tiene que responder. Y ya por último, aquí en user, pues lo que le tengo que mandar es el valor que vamos a conseguir del iterator, que al final del iterator lo que estamos consiguiendo es esto de aquí, es decir, en el primer iterador, al final el iterador lo que va a hacer es ir uno a uno, pues va a hacer primero esto, entonces de aquí me va a leer esto la inteligencia artificial y de esto me va a crear un prompt. Después del segundo va a hacer lo mismo, pero de esta segunda parte, y así hasta llegar al final. Entonces aquí luego lo que vamos a hacer es darle como herramienta set variable y vamos a poner aquí lo mismo, sección, pero en este caso no va a ser un valor vacío, va a ser el resultado que obtenemos del prompt de Midjourney. Entonces lo que estamos haciendo aquí básicamente es crear una variable que se llame sección. Entonces lo que va a pasar es que si va por aquí arriba, esa sección se va a convertir en el valor que nos da Midjourney, pero eso solo ocurre el 33% de las veces. Cuando no se meta por aquí, por este camino primero, se va a meter directamente al segundo y aquí vamos a conseguir la variable. Entonces vamos a darle a get variable y vamos a poner sección. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí al final? Si no se mete por el camino del 33%, esta variable que se llama sección va a mantener este valor, que sería el valor vacío, es decir, no existe, no hay nada. Y al coger nosotros aquí el get variable, que es coger esa variable, pues va a mantener este valor. Sin embargo, el 33% de las veces vamos a generar la imagen con Midjourney y esta variable se va a convertir en ese resultado. Entonces, al cogerla luego va a ser ese resultado final. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues para luego, ahora vamos a agregar otro text aggregator. Si nos metemos en tools y bajamos, ponemos text aggregator, en source model ponemos el iterator y aquí lo que vamos a hacer obviamente es juntar todo lo demás. Vamos a iterando, vamos a ir generando una imagen o no para cada una de las secciones y ahora vamos a juntar toda esa información. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos poner valor, vamos a ponerlo con un hashtag, ¿vale? Porque queremos que empiece siempre con un hashtag. Luego vamos a poner dos espacios, ponemos ahí 2 puntos, ponemos así 2 signos de multiplicar y aquí vamos a meter la sección que hemos obtenido de la variable y otros 2 puntos. Entonces esto básicamente lo que va a hacer va a ser ir cada sección a sección y nos lo va a ir poniendo una detrás de otra en la que va a poner el valor que sería el texto que hemos generado ya con IA anteriormente y si tiene una sección, es decir, que si tiene el prompt de Midjourney pues nos lo va a poner detrás y eso lo va a ir haciendo uno a uno y con cada una de ellas hasta crear la newsletter final. Una vez tenemos esto, nosotros lo estamos trabajando en formato Markdown. Como veis, esto sería con los hashtags sería el formato Markdown y esto también sería formato Markdown, pero luego, por ejemplo, si lo queremos subir a un documento, a un Google Doc, a donde sea, normalmente se trabaja con el formato HTML. Entonces aquí en Make hay una función, una burbuja que se llama Markdown que nos permite convertir el formato Markdown a HTML directamente. Entonces si nosotros le vamos a meter el text, aquí nos lo va a dar directamente en formato HTML. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer es subirlo, pues por ejemplo, a un documento. Si buscamos aquí Google Docs, podemos aquí crear un nuevo documento. Aquí podemos ponerle el nombre, pues newsletter, vamos a poner, y por ejemplo, vamos a poner semana, vamos a coger aquí, vamos a darle a format date y aquí, por ejemplo, podemos poner now W. Y esto me va a dar el número de la semana, es decir, si es la primera semana, pues semana 1, semana 2, semana 3, lo que sea. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a ponerle también un hashtag, porque yo creo que va a quedar muy bien. Y ahora en contenido, nosotros directamente nos podemos venir aquí y sería el formato HTML. Aquí seleccionamos dónde lo queremos guardar y le damos a OK. Entonces ya podemos guardar esto, le damos Auto Align y vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle a ejecutar. Entonces lo que va a
a hacer, vamos a repasar un poco qué es lo que estábamos haciendo. Consigue las newsletters del correo, me hace el resumen con la inteligencia artificial aquí en estos pasos de esas newsletters, me las agrega todas, después con esa información me va a generar la newsletter en sí, y luego aquí lo que vamos a hacer es que el 33% de las veces se vaya a meter por este camino y me vaya a actualizar la newsletter con una imagen, con un prompt, para que nosotros lo podamos generar en Midjourney. Después va a agregar otra vez toda esta información y luego me lo va a cambiar al formato HTML y me lo va a subir a un Google Doc. Entonces, como veis, ya está terminando, ya me ha creado este Google Doc. Entonces ahora estas son las noticias que nos ha llegado: cambios en la dirección de OpenAI y otros destacados de la semana, cambios en la cúpula de OpenAI, OpenAI Dev Day, índice de alucinaciones en modelos de lenguaje, herramientas destacadas de la semana. Y bueno, ahora esto es la probabilidad, pues en este caso las dos últimas es donde nos ha dado las imágenes para Midjourney. Entonces nosotros podemos venirnos aquí, copiar esto, nos metemos en midjourney.com, nos venimos a What Will You Imagine, le damos aquí a Enter, cogemos lo mismo, hacemos lo mismo para esta segunda y de esta forma podemos generar las imágenes directamente. Entonces, como veis aquí se están generando, pues a mí por ejemplo me gusta esta, pues puedo darle aquí, a ver, vamos a bajar un poco más, ahí, vamos a darle a copiar imagen, simplemente nos venimos aquí donde está lo de Nvidia, control V, ya tendríamos aquí la imagen metida y ahora esperamos a que se genere la otra de Elon Musk. Pues por ejemplo a mí me gusta esta, le damos aquí copy image, nos venimos aquí de nuevo y la pegamos. Entonces de esta forma en algunas de ellas pues podríamos ir añadiendo imágenes. También algo interesante que se puede hacer es que tal vez quieres que ciertas secciones lo tengan y ciertas no, es decir, que tal vez la primera quieres que tenga aquí una imagen sí o sí, entonces esto también se podría hacer directamente con la automatización, o que tal vez quieres que en vez del 33% de las veces sea el 50% de las veces, es simplemente cambiar el número. Eso ya depende de los gustos y lo que quieras hacer exactamente. Después también dentro de la propia generación de la newsletter, aquí tú también puedes tocar y cambiar el prompt todo lo que tú quieras para encontrar el resultado ideal para ti y el que mejor te funcione, pero lo importante es que la estructura en sí para poder crear esta newsletter automáticamente ya la tenemos hecha. Por cierto, ¿recuerdas la estrategia de monetización de la que te hablé al inicio del vídeo? Bien, ahora que ya tienes tu automatización montada, vamos a ver cómo puedes ganar dinero con esto. El sistema es muy pero que muy sencillo. Tienes que encontrar personas interesadas en promocionar su negocio en tu newsletter. Para esto, lo que yo haría es crear una lista con cientos de personas que tienen un producto o servicios que a tu audiencia podrían interesarles y enviar emails a puerta fría con propuestas para sponsorizar tu newsletter. Normalmente para hacer esto tienes que dedicar varias horas al día a recopilar clientes potenciales, encontrar su email, teléfono y contactarles individualmente. Tu competencia puede estar dedicando fácilmente 10 horas a la semana a esto y consiguiendo resultados muy pequeños. Pero tú tienes algo que ellos no. Tú sabes utilizar la inteligencia artificial, así que podrías construir una automatización que encuentra estos leads y contacta con ellos automáticamente. De hecho, recientemente hemos publicado un tutorial donde te enseño cómo hacerlo. Puedes verlo por aquí. Después de eso tendrás tu nuevo negocio en funcionamiento. Te veo allí.